Necesitamos volver a enfocarnos en las palabras de Cristo para nosotros y mirar muy de cerca su estrategia, como se revela en las Escrituras, sobre cómo podemos alcanzar las naciones de la tierra. Así que veamos eso por un momento. Aquí es donde necesitamos hacer un pequeño viaje de imaginación, por así decirlo. Necesitamos retroceder en el tiempo, 2000 años, y cuando vamos a un aposento alto nos encontramos con 11 hombres asustados, confundidos y ordinarios. Algunos de estos hombres tenían educación, otros no. La mayoría era de la clase trabajadora, como los pescadores. Uno era un recaudador de impuestos, otro era un político alborotador y otro un soñador. Y en este aposento, donde creen que Jesús está muerto, Jesús se ha ido, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuándo vendrán por nosotros y matarnos? En ese aposento entra su Salvador resucitado. ¡Aleluya! Usted y yo diríamos alabado sea Dios, probablemente alabaron al Señor, fue maravilloso, estudiaron la Biblia y estuvieron orando. No, la realidad es que probablemente los aterrorizó y es un hecho que cuando lee acerca de esto en Lucas 24, puede ver que estaban aterrorizados, absolutamente asustados, pensaban que Jesús era un fantasma, un espíritu. Jesús dijo, ¡Wey! Esperen, tóquenme. Los fantasmas no tienen carne, hueso y sangre. Pueden ver que soy el verdadero yo. He resucitado de entre los muertos. Y en ese momento, Jesús reúne a sus amados discípulos y les dice, estoy a punto de irme. Personalmente, físicamente me voy de su planeta. Pero en este momento quiero decirles, la cosa más importante que tenga que decirles es sobre su misión, su propósito. Y esa misión y propósito no fue solamente para los 11. Esa misión y propósito viene a nosotros hoy. Y podemos leer sobre esto en los 4 evangelios, así como en el libro de los Hechos. Y eso se llama la Gran Comisión. Y esta Gran Comisión se nos ha sido dada. Permítame darles esos pasajes donde puede leer sobre ello. Mateo 28, 18 al 20. Él promete autoridad y presencia. En Marcos 16, del 15 al 18 dice, cuando vayas a predicar el Evangelio, estas señales seguirán a aquellos que creen como evidencia de la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo. En Lucas 24, del 46 al 49, él dice, esperen en Jerusalén por el poder del Espíritu Santo. Ahora, Lucas escribió el Evangelio de Lucas y también escribió el libro de los Hechos. Así que pongamos el libro de los Hechos junto con el Evangelio de Lucas y es una especie de un conjunto de 2 volúmenes del ministerio de Jesús, lo que él comenzó a hacer y a enseñar y luego lo que continuó haciendo a través de los primeros discípulos a través del libro de los Hechos. Así que Lucas 24 del 46 al 49 él promete el poder del Espíritu Santo y en Hechos 1 del 4 al 8 él nuevamente dice, esperen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y luego, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, capítulo 20 del 21 al 23, y también en Juan 17 del 18 al 19, nuevamente tenemos la gran comisión siendo pronunciada. Y Jesús está diciendo, como he sido enviado, así os envío, y nuevamente promete el Espíritu Santo. Ahora, cuando estudian todas estas escrituras de la gran comisión, 2 mandamientos surgen del idioma griego original. Cuando leí por primera vez estas escrituras pensé, bueno, obviamente un mandamiento es ir a todo el mundo. De hecho, veamos el capítulo 28 de Mateo, versículos 18 al 20. Jesús dice, toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amamos estas escrituras. Bueno, aquí Jesús nos está dando un mandamiento. Hay solamente 2 mandamientos dados en todas las escrituras de la Gran Comisión. Cuando los ponen juntos y se miran en el idioma griego original, hay 2 mandamientos que se dan. El primero se encuentra en el Evangelio de Marcos, donde Jesús dice a sus discípulos que prediquen el Evangelio. Recuerda que en la enseñanza anterior hablamos acerca de ese Evangelio. ¿Cuáles son las partes del Evangelio? El Evangelio no es algo que podemos inventar o añadirle a alguna cosa.
No podemos añadirle ni quitarle algo. Si lo hacemos, estaremos bajo el juicio de Dios, de acuerdo a la Escritura en Gálatas 1 y Apocalipsis 22. Se nos ha dado el Evangelio, debemos predicar el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el segundo mandamiento? El segundo imperativo en el idioma griego es no ir. Pensé que era ir, pero cuando lo investigué, es acerca de hacer discípulos. Hacer discípulos. Jesús nos está ordenando que hagamos discípulos. El ir, el bautizar, el enseñar, todos son participios en el lenguaje que describe cómo la predicación y el discipulado se llevarán a cabo entre todos los pueblos del mundo. Pero se nos han dado dos mandamientos: uno, predicar el Evangelio, y dos, hacer discípulos. Ahora, de inmediato, en nuestro pensamiento moderno, nos diríamos, bien, tengo que ir a todo el mundo y tengo que llevar el Evangelio a todo el mundo y enseñarles cómo obedecer al Señor y caminar con Cristo. En nuestra forma moderna, pensaríamos, bueno, está bien, tenemos que empezar con una amplia organización y tener grandes cantidades de dinero. Necesitamos largos programas de escolarización, programas de idiomas, entrenamiento. Debemos hacer estudios demográficos intensivos de los movimientos de población. Y por cierto, dije que necesitamos mucho dinero. Bueno, así es como pensamos hoy. Pero la realidad es lo que Jesús nos presenta. Lo que realmente se necesita es un modelo infinitamente reproducible que sea transcultural, es decir, que puede entrar en cualquier cultura, que no esté limitada por la cantidad de dinero que uno tiene, por la educación que uno tiene, o por la capacidad, talento o inteligencia personal que uno tiene. Y sobre todo, debe ser empoderada por el Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. El mandato de hacer discípulos en todas las naciones no es simplemente hacer conversos en todos los países. Aquí es donde necesitamos pensar muy claramente. Pastores, líderes, pensamos que si hemos hecho un converso, bueno, hemos terminado. Solo necesitan venir a la iglesia y ahora todo estará bien. De hecho, yo he servido entre líderes que creen que si básicamente asistían a la iglesia de manera regular, estaban siendo discipulados. Bueno, tengo que decir que esto simplemente no es verdad. Hay muchas personas que asisten a la iglesia, que eran bebés creyentes cuando comenzaron y que siguen siendo bebés en su fe años después. El mandato de Jesucristo, el mandamiento, es hacer discípulos en todas las naciones. No es solo hacer conversos en todos los países. Hablemos de esto por un momento. Un converso solo puede nacer de nuevo por Dios. Cuando lee Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, un converso no nace por el hombre o por la voluntad del hombre o la habilidad del hombre. Él nace por Dios. Juan 3:5 dice que debemos nacer de nuevo. Dios es el que hace nacer a los conversos. Pero los discípulos no nacen, se hacen. Eso es lo que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Hablaremos de ese proceso a través de esta enseñanza.